Meridiana. Así es, Wellington, gracias. Para nosotros en Orientación Meridiana es un enorme placer recibir a Lucía Vázquez, quien es directora general del Departamento de Educación Especial del MINER, y a Clara Cruz. Con ella conversaremos sobre la importancia de la inclusión de aquellos con discapacidad en las escuelas. Bienvenidas. Muchas gracias, Yumilka. Buenos días a la audiencia. Estamos aquí representando al Ministerio de Educación a través de nuestro ministro, doctor Roberto Fulcar, y de nuestra viceministra Ligia Pérez, la encargada de los servicios técnicos pedagógicos. A ella nos reportamos como Dirección General de Educación Especial. Hablemos un poco de lo que es el Departamento de Educación Especial del MINER. ¿Qué realizan ustedes? Nosotros realizamos múltiples acciones en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Tenemos una estructura. Dependemos del viceministerio, como les decía, de servicios técnicos pedagógicos. Nuestra dirección está compuesta por la directora general, nuestra subdirectora, equipos conformados de acuerdo a la discapacidad de cada uno de nuestros niños y un Centro Nacional de Recursos para la inclusión de las personas con discapacidad. Ustedes han estado trabajando en un programa amplio donde puedan permitirle a todos esos niños que tienen ciertas condiciones participar activamente en la educación. Yo quiero que nos cuenten un poquito sobre esto. Sí, precisamente tenemos diferentes condiciones de discapacidad. Invité a Clara para que nos apoye en el caso de la discapacidad auditiva. Tenemos la discapacidad visual, también sordo-ceguera, donde ambas están incluidas en una sola persona. También tenemos la condición de discapacidad en autismo, que es uno de los mayores retos que tenemos en el país, una deuda social, porque la mayoría de esos jóvenes, sobre todo los que son de autismo severo, no pueden ir a la escuela, y por eso tenemos algunas estrategias que estamos poniendo en marcha. Tenemos también otras condiciones de personas de parálisis cerebral. Decimos discapacidad motora, abarca también los que son los jóvenes que están en ADOCID y son síndrome de Down, y así estamos ampliando la cobertura de lo que fue previsto en el Centro Nacional de Recursos, que originalmente solamente era para las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. Vamos a conversar un poquito con Clara para que nos cuente sobre los retos que tienen ustedes con aquellos jóvenes que sufren de la discapacidad auditiva. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad, Yamilka. Nosotros como Dirección de Educación Especial realmente tenemos muchísimos retos a nivel nacional, deudas sociales pendientes, como dice doña Lucía, pero mucha disposición e interés de convocar a toda la comunidad en sentido general, no solo a la comunidad educativa, sino a la comunidad en sentido general para que nos apoye a cumplir esos retos. Uno de esos, hay muchos realmente, pero uno de ellos es la detección, la identificación oportuna de esos niños y jóvenes con discapacidad auditiva. Nosotros tenemos ya como país, tenemos una grandísima deuda social como país, y es que lamentablemente todavía no es universal el tamizaje auditivo y también visual realmente, que es el que se puede hacer en las primeras 72 horas de nacido un bebé. Cuando hablamos de tamizaje, vamos a explicarle a nuestros amigos a qué nos estamos refiriendo. Sí, claro, Yamilka. Es cuando un bebé viene prematuro, viene producto de un embarazo de alto riesgo. Ese centro de salud está en la obligación. De hecho, les anuncio a la comunidad que ya desde diciembre de 2020 el país cuenta con el protocolo para la atención a la prematuridad. Entonces, si se echa a andar ese protocolo que implica que un bebé prematuro o producto de embarazo de alto riesgo se le hace un screening auditivo, que significa, hay un aparatito que se llama emisiones autoacústicas, menos de 5 minutos, con un par de olivitas, se le envía un sonido directo al cerebro, el cerebro responde y ya el país sabe, ya doña Lucía sabe si ese bebé oye o no oye. En el caso de no escuchar, se le hace un seguimiento y ya nosotros lo captamos como Dirección de Educación Especial. Empieza el apoyo a la familia, el apoyo emocional, pero también el apoyo
para el desarrollo lingüístico y cognitivo y socioemocional de ese niño o niña futura. Te quiero poner ese como primerísimo gran reto, porque prácticamente todos los demás dependen de ahí, pero eso no es el único. Eso es muy importante, porque normalmente nos damos cuenta de que está sucediendo algo con el niño cuando empezamos a ver que no hay progresos en el lenguaje. Vemos que el niño llega a determinada edad y sabemos que a partir, por ejemplo, de los 2 años, ya tiene una determinada cantidad de palabras que pueden decir, algunas oraciones pequeñas que pueden formar, y vemos que esos niños pues no hablan. Hay unos casos más allá, que es el más grave, que llegan a la escuela y no se sabe qué condición tienen. Entonces ahí entra el rol de la docente o el docente, mayormente son damas las que están en esos niveles trabajando. Tan pronto esa docente identifica que hay una irregularidad en el aprendizaje de ese niño o niña, debe informar de inmediato a orientación y psicología para que determinen con la evaluación cuál es la necesidad de ese niño. Tan pronto se identifica que no solo es una necesidad de aprendizaje, sino que hay una condición de discapacidad, inmediatamente entra a nuestra dirección para propiciar los apoyos de acuerdo a esa necesidad específica de ese niño o niña. ¿Y cuáles serían esos apoyos que ustedes ofrecen? Tenemos los Centros de Atención a la Diversidad, le llamamos CAT, donde tenemos un equipo psicopedagógico, psicólogos. En este caso podemos ayudarle desde el inicio, la confirmación de la evaluación. Inmediatamente los apoyos son a qué escuela debe ser dirigido ese niño, y en ese mismo centro darle lo que es la primera base, vamos a decir, la línea base de esto es: este niño necesita un especialista en autismo, en audición, en visual, otras condiciones que se presentan, entonces van a los equipos. Porque en muchas ocasiones incluso los niños tienen un problema auditivo y no son diagnosticados correctamente. Muchas personas pueden decir, es que tiene un problema de autismo, pero no lo han llevado a un especialista para saber qué es lo que está sucediendo y por tanto no se le puede dar la ayuda que necesita. Totalmente cierto, Yamilka, y me quiero referir a eso y a 2 apoyos más que también ofrecemos desde la Dirección de Educación Especial y el Ministerio de Educación. Con relación a lo último, precisamente nosotros tenemos que trabajar, y de hecho lo hacemos, trabajamos de manera articulada entre las diversas instancias del Ministerio de Educación. Existe el INAVIE, que tiene ya hace tiempo realmente un departamento de salud visual y de salud auditiva. Realmente un departamento de salud, porque también hay salud odontológica. Entonces, desde el departamento de salud auditiva, venimos vinculándonos hace un buen tiempo para la evaluación de los niños que ya están escolarizados. Y ellos, el INAVIE, proporcionan tanto la evaluación correcta, que es la que tú te estás refiriendo, como el apoyo auditivo, el audífono, que son carísimos, y el INAVIE lo proporciona. Otros apoyos muy importantes, vitales, es a la familia. A través precisamente de los CAT y del Centro Nacional de Recursos se apoya a la familia, porque una familia que le nace un miembro, porque no es solamente papá y mamá, un miembro, un hermano, un sobrino, primo, con discapacidad, es una familia que requiere de un apoyo de tipo emocional, pero no solo emocional, sino también una guía, una orientación acerca de qué hacer en el hogar para con lo que tiene en el entorno seguir apoyando los aprendizajes de su estudiante, de su hijo, perdón. Y otro apoyo importante es la formación docente. Aunque nosotros como Dirección de Educación Especial no formamos per se, pero sí capacitamos y acompañamos la actualización pedagógica de ese personal profesional que está en la escuela. Hay 2 temas que no quiero que se nos escapen en este momento, aprovechando que Clara los ha tocado, y es el apoyo a la familia. Una familia que tiene un miembro con discapacidad es una familia que va a meritar mucho apoyo, tanto en lo emocional como en lo económico. Y esa parte que mencionabas, a veces no sabemos ni siquiera cómo educar los niños que no tienen necesidades especiales, pero cuando tenemos un niño que requiere ese extra de nosotros, pues genera muchas situaciones de estrés en la casa. A veces no sabemos cómo lidiar con él. En muchas ocasiones vemos familias que maltratan a estos niños, que no saben realmente qué es lo que están haciendo y cómo poder lidiar con todo este tipo de situaciones.
Soy un ejemplo de que la familia, sobre todo, necesita apoyo. Por ejemplo, en casa hay un joven con autismo, 20 años tiene. Cuando él estaba pequeño, sus 3 años, mi esposo y yo no sabíamos qué hacer con él, porque no entendíamos. Recibimos el apoyo de Rosa María Paliza, una especialista en autismo, y con ese apoyo luego nos fuimos a Estados Unidos. Allí, mientras el niño estaba en la escuela, la madre estaba entrenándose. Por eso hoy, cuando él hace alguna crisis, tenemos cómo manejarlo. Es fundamental, o sea, la escuela es importante, pero el hogar es mucho más. Por lo tanto, esa articulación de lo que es nuestra dirección, el elemento familia, es una condición neurálgica para sacar a camino a un niño con una condición de discapacidad, pero sobre todo ese docente o la docente que da ese abordaje día a día en la escuela, ese apoyo que requiere de acuerdo a la condición. Por ejemplo, en el caso de ustedes, tienen un apoyo de un itinerante para los ciegos, tienen un monitor que acompaña a esa joven o ese joven que tiene una condición de sordoceguera o discapacidad auditiva. Realmente somos un equipo, pero sobre todo en educación, esa articulación con todos los niveles. ¿Por qué? Porque impacta a cada uno de los niveles. No solamente hablamos de los niños pequeñitos, inicial, primaria, nos vamos también a la secundaria, donde esos jóvenes también son incluidos. Ese era justamente el punto que no quería que se me escapara, y es el de los docentes que necesitan también una educación especial para poder tratar a estos niños. No son docentes corrientes, necesitan ir un poquito más allá, y en las escuelas ustedes también tienen esos maestros que les llaman maestros itinerantes, como usted dice, o maestros de apoyo. Hábleme un poco sobre ellos. Lo primero es que tan pronto asumimos la gestión, estamos en un proceso de entrenamiento en cascada. Venimos desde la dirección bajando a las regionales, que son 18 en el país. Dentro de las regionales, en cada una hay un CAT, un Centro de Atención a la Diversidad. Luego bajamos a los distritos, que son 122, en donde esa instrucción baja en cascada hasta llegar al docente. Ese docente se está entrenando en la condición de discapacidad y sobre todo aquí en la inclusión, porque nuestro ministro aboga por la inclusión de todas las personas que requieren apoyo educativo. En el caso de nosotros hacemos el énfasis en los que tienen condición de discapacidad. El docente para nosotros es nuestro eje fundamental ahora mismo. Esos entrenamientos se están haciendo desde noviembre a través de UNICEF y nuestro equipo en la Dirección General de Educación Especial, donde cada uno aborda esa estrategia de escolarización de acuerdo a la discapacidad. ¿Cuál es la importancia de la educación especial? ¿Por qué tenemos que hacer conciencia? ¿Por qué están ustedes tomándose el tiempo de venir a explicar qué sucede en estos entornos? Es de gran importancia. Hicimos un ejemplo en planificación en una reunión hace una semana. De 10 personas que habíamos sentados en la mesa, 6 teníamos un familiar con una condición de discapacidad. A mí me impactó mucho que la estadística está muy de cerca a cada uno de nosotros. Si no es un hijo, es un familiar, si no un vecino. Por eso hay que hacer conciencia a nivel nacional. Qué lindo que a un niño con una condición de discapacidad, si va a un banco, se le dé ese turno, o sea, la persona le dé el paso. Por ejemplo, yo veía en Estados Unidos, me iba a montar en el tren y las personas se ponían de pie. El niño se sentaba y muchas veces hasta se acostaba porque le dejaban entero el cuadro. O sea, por tener un brazalete, él usaba una gorrita que decía autism. Entonces, si ya tú sabes que es una persona con autismo, no le gustan los cambios de repente, o sea, sí, la sorpresa, esos niños lo alteran. Necesitan rutinas establecidas. Exactamente, esa rutina es lo que ayuda para que el niño pueda conducirse adecuadamente en la sociedad. Pero si tú no lo sabes, yo no lo sé, cuando la persona llega, no le doy el turno, él se va, en un momento va a tener una crisis porque él no entiende que hay que esperar. Claro. Para un servicio. Entonces la comunidad a nivel nacional requerimos ese apoyo y sobre todo la estadística. Ha sido nuestro enfoque de que la Oficina Nacional de Estadística, el CIGER, mejoren los procesos para identificar dentro del sistema esos niños y sobre todo los que no están incluidos. Claro. Saber dónde están, quiénes son, qué apoyo necesitan. ¿Cómo ha sido? Sí, claro. Sí, perdón, yo quiero resaltar algo también, Yamilka, con tu permiso, y es que una niña, un niño de hoy
que convive y que se educa con un compañero o compañera con discapacidad es la mujer y el hombre del mañana que ocupa los puestos directivos, o los gubernamentales o los no gubernamentales, y ya no va a necesitar esa sensibilización, ese llamado, esa puesta en vigencia de las leyes. ¿Por qué? Porque se educó desde chiquita y lo vio como algo normal. Y no ha existido esa diferenciación. Exactamente. Yo tuve la experiencia con mi hijo que tenía unos compañeritos con discapacidad y él jugaba con los niños de la misma forma que jugaba con los otros niños que no tenían ninguna situación. No hacen diferencias. Entonces, él no hace ni hizo nunca ninguna diferencia con los niños y es de ahí la importancia. Eso que tú mencionas de esa sensibilidad, de esa capacidad de usted darle el paso, de cederle el asiento, es una conciencia nacional que debemos crear. Con esta situación de la pandemia del COVID-19 en la que todos hemos sido afectados, estos niños con discapacidad han tenido doble el reto de mantenerse en el sistema educativo. ¿Cómo ha sido para ustedes lidiar con todo el proceso? Sí, viéndolo desde el punto de vista optimista, se ha trabajado el año escolar con ellos a nivel virtual, en algunos casos yendo a la casa de cada uno de ellos. Esa docente que está día a día trabajando, de verdad merecen un reconocimiento especial por dedicarle su tiempo a esas personas que tienen esos grandes retos en la condición de discapacidad. Y sobre todo, nosotros vamos con las normativas, lo que es la Ley General de Educación, que la inclusión es para todos, la Ley 5-13, donde tiene su artículo para considerar que las personas con discapacidad deben tener accesibilidad a todos los ambientes, en el caso nuestro la escuela, lo que es la Ordenanza 04-2018, donde todos los niveles deben contemplar que puede entrar una persona con discapacidad, donde debe ser evaluado, donde ese docente debe incluirlo, y nuestro llamado a nivel nacional, que todos los centros educativos que tengan la apertura de incluir a las personas con discapacidad, y sobre todo con una de las cosas que tenemos en proyecto es hacerle un reconocimiento a esos centros educativos públicos que acepten a las personas, a los que tengan mayor inclusión en este próximo año escolar. Esa es una de las cosas que tenemos con la red. Venimos con unas cápsulas de sensibilización a nivel nacional y sobre todo ese reconocimiento a esa aceptación de esa persona que requiere ese apoyo educativo. Ustedes también han estado trabajando en todo lo que es pues preparar las escuelas especiales, escuelas específicas como para los niños que tienen discapacidad auditiva, donde ustedes están tomando todas las medidas, o los que tienen sordoceguera, para que estos niños puedan pues funcionar libremente alrededor del plantel. ¿Por qué es tan importante esto? Súper importante, porque un niño con una condición visual puede tropezar y llegar a otro nivel más complejo que sería la educación, pudiera afectarle algún órgano. Esas personas que van en silla de ruedas, ese nivel de accesibilidad estamos propiciándolo, pero no solo a esas condiciones que usted menciona, sino también a lo de autismo severo. Estamos haciendo la primera escuela laboral para los jóvenes con autismo. Eso en Santo Domingo Este es uno de nuestros proyectos. Estos jóvenes van a tener una escuela laboral donde los diferentes talleres van a estar acondicionados de acuerdo a la posibilidad del niño. No todos pueden ir a la escuela, pero sí pueden ir a un lugar donde ellos puedan tener, primero, ser felices, que es lo que aspiramos como madre en este caso y como persona del Estado ahora mismo, propiciarle esos servicios para que esos muchachos dentro de la familia no sean una carga, tengan accesibilidad, número uno, y número dos, que sean felices y que las familias también tengan la oportunidad de trabajar mientras ese joven está en la escuela, porque va a tener un horario de tanda extendida, va a tener los servicios que necesita y luego regresa a la casa a descansar. Es un tema muy amplio, Clara y Lucía, es un tema realmente para tratar en otras oportunidades. Ustedes saben que el tiempo en televisión no es tan largo, pero el compromiso con ustedes está hecho para que regresen y nos cuenten cómo han ido todos estos proyectos y el funcionamiento de los mismos ya una vez puestos pues en práctica. Gracias por habernos acompañado, gracias por tomarse el tiempo y por la labor que están realizando para concientizar a la población de que todos debemos ser parte de la sociedad y sentirnos incluidos en la misma. Nosotros continuamos con más del contenido de Orientación Meridiana.